mi esposo exigió auditar nuestro negocio para demostrar que yo robaba dinero. Acepté, pero la auditoría no solo confirmó que todo estaba en regla, también reveló transferencias sospechosas que él mismo había hecho. Al final, se hundió solo. Tengo 36 años y llevo casi 11 años casada con mi esposo, Mark, que tiene 39. Vivimos en Texas y durante los últimos 8 años hemos manejado juntos un pequeño negocio de remodelación de cocinas y baños. No empezó como algo grande. Mark sabía de construcción y yo me encargaba de presupuestos, facturas, pagos y de hablar con los clientes. Con el tiempo conseguimos más trabajos, contratamos empleados y terminamos teniendo un negocio bastante estable. No somos ricos ni tenemos una empresa enorme, pero nos ha permitido vivir bien, sobre todo, construir algo que los dos sentíamos que era nuestro. Por eso todavía me cuesta entender cómo llegamos a esto. Hace unas semanas estábamos en una reunión con nuestro contador, David, y nuestro gerente de operaciones cuando Mark puso una carpeta sobre la mesa y dijo que había encontrado un problema con las cuentas. Según él, faltaban más de $70,000 y había movimientos que no podía explicar. Yo pensé que estaba hablando de algún error de contabilidad porque era normal encontrar un pago pendiente o una factura que todavía no se había registrado. Pero entonces me miró directamente y dijo que creía que yo había estado sacando dinero del negocio. Me quedé completamente en blanco. Le pregunté qué carajos estaba insinuando y me respondió que había transferencias desde la cuenta de la empresa hacia una cuenta personal. Revisé los documentos que había llevado y reconocí las transferencias, pero el dinero no había llegado a mi cuenta personal. Había terminado en una cuenta conjunta que Mark y yo teníamos desde antes de casarnos. Se lo señalé y le pregunté cómo podía acusarme de robar dinero cuando él también tenía acceso a esa cuenta. No supo responderme de inmediato. Solo dijo que eso no demostraba nada y que él quería revisar todo porque estaba convencido de que yo estaba ocultando algo. Entonces exigió una auditoría externa. Según Mark, una auditoría completa iba a demostrar que él tenía razón y que yo había estado desviando dinero a sus espaldas. Yo estaba furiosa, pero también sabía perfectamente cómo había manejado las cuentas durante todos esos años. Nunca había tomado dinero del negocio para mí. Así que le dije que aceptaba y que quería que revisaran absolutamente todo, no solamente las transferencias que él había seleccionado. Cada cuenta bancaria, cada tarjeta, cada pago, cada retiro y cada transferencia de los últimos años. Mark estuvo de acuerdo inmediatamente. Incluso parecía satisfecho. Eso fue lo que más me molestó. Porque durante los últimos meses él ya venía actuando como si estuviera esperando encontrar algo contra mí. Me preguntaba constantemente por qué habíamos gastado tanto en publicidad, por qué habíamos contratado a determinado empleado o por qué había pagado a ciertos proveedores. Yo siempre le explicaba las cosas y pensaba que simplemente estaba intentando involucrarse más en la parte administrativa. Ahora me pregunto si ya estaba buscando una manera de hacerme responsable de algo. Para entender por qué todo esto me afectó tanto, hay que saber que el negocio prácticamente creció alrededor de nuestra relación. Al principio trabajábamos desde el garaje y apenas alcanzaba para pagar los materiales. Hubo meses en los que yo usé mi tarjeta de crédito para cubrir gastos porque no teníamos suficiente efectivo. Después empezaron a llegar más clientes, contratamos trabajadores y finalmente yo terminé encargándome casi por completo de la administración. Mark estaba fuera haciendo las remodelaciones y yo llevaba las cuentas desde casa o desde la oficina. Por eso su acusación no solo me pareció absurda. Me dolió muchísimo. Él conocía perfectamente todo lo que yo había hecho para que el negocio funcionara. La auditoría comenzó aproximadamente una semana después. Durante las primeras semanas intenté seguir con mi vida normal, aunque Mark no dejaba de hacer comentarios. Me decía que cuando terminaran de revisar las cuentas iba a quedar claro quién había estado mintiendo. Yo dejé de discutir con él porque cada conversación terminaba en lo mismo. Según Mark, yo estaba nerviosa porque sabía que me habían descubierto. Hasta que nuestro contador me llamó una tarde y me pidió que fuera a su oficina. Le pregunté si habían encontrado algo y hubo un silencio bastante largo antes de que me respondiera que sí. Cuando llegué, David tenía varios documentos sobre su escritorio. Me explicó que habían encontrado las transferencias que Mark había mencionado, pero que había un problema con su acusación.
Ninguna de esas transferencias había terminado en una cuenta que estuviera únicamente a mi nombre. Después empezó a mostrarme otras. Había pagos que yo no reconocía, transferencias que nunca había autorizado y movimientos registrados como compras de materiales para los que no existían facturas. Lo peor fue descubrir que varias de esas operaciones estaban relacionadas con cuentas a las que Mark tenía acceso. Le pregunté cuánto dinero estaban revisando. David me miró y dijo que, por el momento, habían encontrado alrededor de $74,000 en movimientos que necesitaban ser explicados. Era prácticamente la misma cantidad que Mark había dicho que faltaba. Pero todavía había algo más. Algunas de esas transferencias habían sido hechas desde un dispositivo que no era el mío. David me enseñó los registros y me dijo que el acceso correspondía al portátil que utilizaba Mark. Me quedé mirando la pantalla sin saber qué decir. El hombre que había exigido una auditoría para demostrar que yo estaba robando dinero acababa de poner sus propias transacciones bajo revisión. Y la auditoría todavía no había terminado. Actualización 1. Pasaron unas 3 semanas desde que empezó la auditoría y durante ese tiempo intenté mantenerme al margen todo lo posible. Los auditores hablaban directamente con David y con los abogados, y yo solamente respondía cuando necesitaban confirmar alguna operación o explicar cómo funcionaba determinada parte del negocio. Mark, en cambio, parecía incapaz de quedarse quieto. Seguía diciendo que la auditoría iba a demostrar que yo había estado sacando dinero, pero ahora lo decía con menos seguridad que al principio. También empezó a preguntarme qué me habían dicho los auditores, cuánto habían encontrado y si ya habían terminado de revisar mis cuentas. Yo evitaba darle información porque mi abogado me había pedido expresamente que no discutiera los detalles con él. La situación se volvió todavía más incómoda porque Mark comenzó a comportarse como si yo fuera la culpable mientras, al mismo tiempo, intentaba averiguar qué habían encontrado sobre él. Una noche, mientras estábamos en la cocina, me preguntó directamente si el contador me había mostrado alguna transferencia. Le dije que todavía no tenía el informe final. Él respondió que no entendía por qué estaba actuando de esa manera, que si no tenía nada que esconder debería estar tranquila. Le contesté que precisamente por no tener nada que esconder había aceptado revisar cada movimiento. Entonces me dijo que yo sabía perfectamente lo que había hecho y que cuando todo saliera a la luz no iba a poder seguir fingiendo. No quise entrar en la discusión, así que me fui a la habitación y cerré la puerta. A esas alturas ya había dejado de intentar convencerlo de que estaba equivocado. Antes me habría quedado horas discutiendo porque me desesperaba que mi propio esposo pensara que yo podía robarle dinero al negocio que habíamos construido juntos. Pero después de ver las primeras transferencias entendí que discutir no iba a solucionar nada. Si Mark estaba diciendo la verdad, los documentos lo demostrarían. Y si estaba mintiendo, también. Lo único que tenía que hacer era dejar que terminaran de revisar las cuentas. Unos días después, David me llamó nuevamente y me pidió que fuera a verlo con uno de los abogados de la empresa. Esta vez tenían mucha más información. Me explicó que habían revisado las transferencias que Mark había señalado y habían comprobado que ninguna demostraba que yo hubiera tomado dinero para uso personal. Algunas habían sido movimientos entre cuentas del negocio y otras correspondían a pagos perfectamente normales que Mark había presentado como sospechosos porque no entendía el motivo de cada operación. Pero también habían encontrado algo que no tenía una explicación sencilla. Habían aparecido varias transferencias hechas desde la cuenta empresarial hacia cuentas relacionadas con Mark. Algunas eran relativamente pequeñas, pero otras eran de miles de dólares. En total ya no estaban hablando de los $74,000 que me habían mencionado la primera vez. La cifra había aumentado porque seguían encontrando movimientos anteriores que tenían características parecidas. David me explicó que no quería sacar conclusiones antes de terminar, pero que había suficientes inconsistencias para pedirle a Mark que explicara personalmente varias operaciones. Lo más extraño era que algunos pagos aparecían registrados como compras de materiales. El problema era que no existían las facturas correspondientes. En uno de los casos, Mark había enviado dinero a una empresa que supuestamente nos había vendido materiales para una remodelación. David buscó la factura, la orden de compra y el comprobante de entrega, pero no encontró ninguno. Entonces contactaron a la empresa y descubrieron que el pago no correspondía a ninguna compra registrada. Cuando me dijeron eso,
sentí que algo dentro de mí terminaba de encajar. No quería creerlo, porque aceptar que Mark había estado haciendo algo así significaba aceptar que llevaba mucho tiempo mintiéndome. Aún así, los documentos estaban ahí. No era una impresión mía ni una pelea de pareja donde cada uno cuenta una versión distinta. Eran movimientos bancarios que tenían que ser explicados. La auditoría también encontró varios gastos personales que habían salido de las cuentas del negocio. Había pagos de hoteles, compras con tarjetas empresariales y otros gastos que no parecían tener relación con nuestro trabajo. Uno de los pagos correspondía a un reloj bastante caro que Mark había comprado meses antes. Cuando el auditor le preguntó por ese gasto, Mark dijo que era un regalo para un cliente importante. El problema era que no existía ningún registro de que ese cliente hubiera recibido el regalo ni de que la compra hubiera sido aprobada como gasto de la empresa. Mark empezó a ponerse bastante agresivo con los auditores. Según David, cada vez que le pedían una explicación decía que estaban buscando problemas donde no los había. También insistía en que yo era quien había manejado las cuentas durante años y que cualquier irregularidad debía atribuirse a mí. Lo que no podía explicar era por qué varias de las operaciones habían sido realizadas desde su propio portátil o por qué algunas cuentas que recibieron dinero estaban relacionadas con él. Una tarde, cuando llegué a casa, Mark estaba sentado en la cocina esperándome. Me dijo que necesitábamos hablar porque todo se estaba saliendo de control. Le pregunté qué quería decir y me respondió que los auditores estaban haciendo parecer que él había hecho algo malo. Le dije que yo no estaba haciendo parecer nada, que simplemente estaban revisando los movimientos que él mismo había pedido revisar. Se quedó callado unos segundos y después me dijo que seguramente había cometido algunos errores de administración, pero que eso no significaba que hubiera robado dinero. Le pregunté qué errores. No respondió. Después dijo que quizá algunas transferencias habían sido para gastos del negocio que todavía no estaban documentados. Le pregunté por qué entonces habían terminado en cuentas personales. Se molestó y me dijo que estaba intentando atraparlo. Le respondí que no necesitaba atraparlo porque la auditoría estaba haciendo las preguntas por mí. Esa fue la primera vez que vi realmente miedo en su cara. Hasta ese momento Mark seguía actuando como si todo pudiera explicarse fácilmente. Pero cuando comprendió que los documentos estaban empezando a contradecir su versión, dejó de hablar con tanta seguridad. Aún así, yo todavía no sabía hasta dónde llegaba todo esto. 2 días después, David me llamó una vez más. Me dijo que habían encontrado una transferencia que me parecía especialmente importante. Era de $18,000 y había sido realizada apenas unos días antes de que Mark me acusara públicamente de haber robado dinero. Según los registros, el dinero había salido de la cuenta del negocio y había terminado en una cuenta relacionada con Mark. Lo que más me impactó no fue la cantidad, sino la fecha. Mark ya estaba moviendo dinero mientras preparaba la acusación contra mí. Cuando se lo dije a mi abogado, me pidió que no lo confrontara y que dejara que los documentos hablaran. Así que eso hice. Guardé todos los mensajes, seguí trabajando y dejé que la auditoría continuara. Porque a esas alturas ya no estaba intentando demostrar que Mark se equivocaba. Estaba esperando descubrir cuánto tiempo llevaba haciéndolo. Actualización 2. Pasaron casi 4 meses desde que empezó la auditoría y para entonces mi relación con Mark ya estaba prácticamente terminada, aunque todavía no habíamos presentado oficialmente todos los documentos del divorcio. Durante ese tiempo dejé de vivir con él porque cada conversación se había vuelto insoportable. Ya no hablábamos como una pareja que estaba intentando resolver un problema. Hablábamos como 2 personas que tenían abogados revisando cada cosa que decía la otra. Yo me quedé unos días con una amiga y después alquilé un apartamento cerca de la oficina. Seguí trabajando en el negocio porque era mi principal fuente de ingresos y porque no estaba dispuesta a dejar que Mark destruyera también aquello que había construido durante tantos años. Lo curioso era que mientras yo intentaba mantener la empresa funcionando, Mark comenzó a comportarse como si todo lo que estaba pasando fuera una conspiración en su contra. Empezó a decirle a algunos empleados que yo estaba intentando quitarle el negocio y que la auditoría estaba siendo manipulada. Yo no podía explicarles todos los detalles porque los abogados me habían pedido que no hablara del caso, así que simplemente les decía que había una disputa financiera y que todo se estaba revisando de manera formal. Algunos me creyeron, otros no sabían qué pensar, y honestamente no los culpaba.
Durante años habíamos sido una pareja normal para ellos y de repente estábamos prácticamente actuando como enemigos. Mark también empezó a ponerse difícil con los auditores. Cuando le pedían documentos, tardaba días en entregarlos o decía que no sabía dónde estaban. En una ocasión aseguró que una serie de pagos correspondían a servicios administrativos que supuestamente había realizado una empresa externa. Cuando buscaron los registros de esa compañía, descubrieron que estaba registrada a nombre de su hermana. Eso por sí solo no demostraba que hubiera algo ilegal, pero el problema era que no había contratos, facturas ni evidencia de que esa empresa hubiera hecho algún trabajo para nosotros. El dinero simplemente salía de la cuenta empresarial y terminaba allí. Después se encontraron otros pagos similares y empezaron a aparecer demasiadas coincidencias. Había transferencias a cuentas relacionadas con Mark, compras que él había hecho con tarjetas del negocio y gastos personales que había presentado como gastos de la empresa. Cuando los auditores le pedían una explicación, Mark seguía insistiendo en que yo había manejado las cuentas durante años y que cualquier error era responsabilidad mía. Pero esa explicación cada vez tenía menos sentido porque varias operaciones habían sido hechas desde dispositivos que él utilizaba y algunas habían sido autorizadas con sus credenciales. Fue entonces cuando ocurrió algo que terminó de cambiar el rumbo de todo. Una de nuestras empleadas, Sara, me pidió hablar conmigo en privado. Sara llevaba varios años trabajando con nosotros y siempre había sido muy reservada. Me dijo que había algo que necesitaba entregar a nuestros abogados porque no quería involucrarse en el problema, pero tampoco quería seguir guardándolo. Sacó su teléfono y me mostró una conversación por correo electrónico que había tenido con Mark meses antes. En uno de esos correos, Mark le había pedido que modificara una factura. Según él, no era gran cosa y nadie iba a revisar ese documento. Sara le había respondido que no se sentía cómoda cambiando una factura después de que el trabajo ya había sido registrado. Mark insistió y le dijo que simplemente hiciera lo que le estaba pidiendo. Ella volvió a negarse y, después de eso, guardó los correos porque le había parecido extraño. Le pregunté por qué nunca me había contado nada y me dijo que tenía miedo de perder su trabajo. No pude culparla. En ese momento entendí que probablemente había otras personas que habían visto cosas raras y habían preferido quedarse calladas porque Mark era el dueño de la empresa junto conmigo y tenía bastante autoridad sobre los empleados. Le entregamos los correos al abogado y los auditores los incorporaron a la revisión. Eso era importante porque ya no se trataba solamente de dinero que aparecía en las cuentas. Ahora había una comunicación donde Mark estaba intentando cambiar registros relacionados con las finanzas del negocio. Cuando lo enfrentaron con eso, dijo que estaba tratando de corregir un error administrativo. Pero Sara tenía la conversación completa y quedaba claro que él había pedido modificar la factura después de que el pago ya había sido procesado. A partir de ahí Mark perdió todavía más el control. Empezó a llamar constantemente a la oficina para preguntar qué documentos estaban revisando y quién estaba hablando con los auditores. También intentó ponerse en contacto directamente con algunos empleados para preguntarles qué habían dicho. Mi abogado me dijo que no interviniera y que dejara constancia de todo. Así que cada mensaje, cada correo y cada llamada que llegaba relacionada con el negocio terminaba documentada. Unas semanas después, los abogados decidieron limitar el acceso de Mark a algunas de las cuentas empresariales mientras terminaba la revisión. No fue una decisión que tomara yo por mi cuenta. Se hizo para evitar que cualquiera de los dos pudiera mover dinero mientras existía una disputa sobre las cuentas. Mark se puso furioso cuando se enteró. Me llamó y me preguntó qué carajo había hecho. Le expliqué que no había hecho nada y que tenía que hablar con los abogados. Me respondió que yo estaba intentando robarle su propia empresa y que iba a arrepentirme. Por primera vez no sentí la necesidad de defenderme. Le dije que él mismo había exigido la auditoría y que ahora tendría que aceptar sus resultados. Después colgué. La revisión continuó durante varias semanas más y la cantidad de dinero que estaban investigando siguió creciendo. Ya no hablábamos solamente de los $70,000 que Mark había mencionado en aquella primera reunión. Entre transferencias, pagos personales y movimientos que no tenían respaldo, los auditores estaban revisando más de $140,000. Lo más difícil para mí era aceptar que probablemente había estado pasando mientras yo estaba convencida de que los dos estábamos trabajando por el mismo objetivo.
Recordaba todas las veces que Mark había dicho que no podíamos gastar demasiado. Todas las discusiones que habíamos tenido por pequeñas compras del negocio y todas las ocasiones en las que me había hecho sentir culpable por cuestionar determinados gastos. Ahora estaba descubriendo que mientras me pedía explicaciones por cada factura, él llevaba tiempo haciendo movimientos que ni siquiera aparecían correctamente registrados. Finalmente, el informe preliminar llegó a manos de nuestros abogados. La conclusión era clara: no encontraron evidencia de que yo hubiera robado dinero del negocio. Ni una transferencia personal que pudiera atribuirse a mí, ni retiros inexplicables a mi nombre, ni pagos ocultos hacia una cuenta que yo controlara. En cambio, sí habían encontrado múltiples operaciones vinculadas directamente con Mark que requerían una explicación y que, hasta ese momento, él no había podido justificar. Pensé que eso sería suficiente para que finalmente dejara de acosarme. Me equivoqué. Mark todavía tenía una última reunión con los abogados y, según su abogado, pensaba presentar una explicación para prácticamente todas las transferencias. Yo ya sabía que esa reunión iba a ser importante. Lo que todavía no sabía era que algunos de los documentos que Mark pensaba usar para defenderse iban a terminar contradiciéndolo todavía más. Actualización final. Pasaron unos 4 meses más antes de que todo terminara. Para ese momento ya habían pasado suficientes cosas como para que yo dejara de esperar que Mark reconociera lo que había hecho por su propia cuenta. El divorcio estaba en proceso y nuestros abogados se encargaban de casi todas las conversaciones importantes. Yo seguía trabajando en el negocio, pero ahora tenía mucho más cuidado con cada movimiento financiero y ya no confiaba en que Mark fuera a actuar de manera razonable solamente porque alguna vez habíamos sido esposos. La reunión final de revisión fue bastante diferente a las anteriores. Mark llegó con su abogado y con una carpeta llena de documentos que, según él, demostraban que los auditores habían interpretado mal sus movimientos. Yo no esperaba demasiado. Después de tantos meses, había aprendido que Mark siempre tenía una explicación cuando aparecía algo que no podía justificar, así que simplemente me senté y dejé que hablara. Su primera explicación fue que muchas de las transferencias habían sido gastos relacionados con el crecimiento de la empresa. Dijo que había pagado hoteles porque necesitaba reunirse con posibles clientes, que había comprado ciertos artículos porque podían utilizarse para impresionar a clientes importantes y que los pagos a la empresa de su hermana correspondían a servicios administrativos que el negocio necesitaba. El problema era que los documentos que había llevado no respaldaban esas explicaciones. El auditor empezó a revisar cada movimiento con él. Para una transferencia preguntó cuál era el cliente con el que se había reunido. Mark dio un nombre. Buscaron los registros y no encontraron ninguna reunión ni contrato relacionado. Para otro pago dijo que correspondía a materiales utilizados en una remodelación. Le preguntaron por la factura y no pudo presentarla. Después apareció una transferencia a la empresa de su hermana y le preguntaron qué trabajo había realizado. Mark dijo que ella había ayudado con tareas administrativas, pero los registros de la empresa no mostraban que hubiera trabajado para nosotros. Entonces apareció nuevamente la transferencia de $18,000 que había ocurrido pocos días antes de que Mark me acusara de robar dinero. Su abogado le preguntó por qué había enviado ese dinero y Mark respondió que no lo recordaba. El auditor le mostró la fecha, la cuenta de origen, la cuenta de destino y el registro que identificaba el dispositivo desde el que se había realizado la operación. Mark siguió diciendo que no recordaba haber hecho la transferencia, hasta que finalmente le preguntaron directamente si había sido él quien la autorizó. Después de unos segundos, Mark respondió que sí. No puedo explicar lo extraño que fue escuchar esa respuesta después de tantos meses. Durante todo ese tiempo había dicho que yo era la responsable, que yo había manejado las cuentas y que la auditoría demostraría que había robado dinero. Y ahora estaba sentado frente a los mismos profesionales que él había contratado para investigarme, admitiendo que algunas de las operaciones cuestionadas las había realizado personalmente. Su abogado intentó llevar la conversación hacia la idea de que se habían cometido errores administrativos y que no necesariamente había intención de apropiarse del dinero. Pero el problema era que ya no había un solo movimiento aislado. Había demasiadas transferencias, demasiados gastos personales y demasiadas explicaciones que no coincidían con los documentos. También estaban los correos que Sara había conservado, donde Mark le pedía que modificara una factura. Eso hizo imposible presentar todo como simples errores.
En ese momento mi abogado preguntó algo que llevaba meses esperando escuchar. Le preguntó a Mark por qué me había acusado públicamente de robar dinero si él sabía que varias de las transferencias cuestionadas habían sido realizadas por él. Mark no respondió inmediatamente. Miró a su abogado, después a mí y finalmente dijo que había sospechado que yo estaba ocultando dinero y que quería protegerse antes de que fuera demasiado tarde. Eso fue todo. No hubo una explicación brillante. No hubo una confesión dramática. Simplemente había intentado adelantarse a mí y crear una historia donde yo fuera la culpable antes de que alguien revisara sus propios movimientos. El acuerdo del divorcio tardó algunas semanas más en cerrarse porque había que resolver qué parte del dinero podía considerarse una deuda personal de Mark y qué consecuencias tendría para su participación en el negocio. Finalmente, los abogados determinaron que una cantidad importante de los fondos que había utilizado no podía tratarse como gastos normales de la empresa. Mark tuvo que asumir una parte considerable de esa deuda y entregar varios de sus bienes para poder cubrirla. También perdió su posición dentro del negocio porque ya no existía ninguna posibilidad de que yo siguiera trabajando con él después de todo lo ocurrido. Yo conservé el control de la empresa y continué trabajando con nuestro equipo. No voy a fingir que todo se arregló de la noche a la mañana. Hubo semanas en las que apenas podía concentrarme porque cada factura me recordaba lo que había pasado. También tuve que contratar a alguien para ayudarme con la parte administrativa porque entendí que nunca más quería que una sola persona tuviera acceso completo a todas las cuentas. El divorcio finalmente quedó terminado varios meses después de aquella primera reunión en la que Mark me acusó de robar. Cuando salí de la oficina de mi abogado ese día, sentí algo que no había sentido durante todo el proceso. No era felicidad exactamente. Era alivio. Por fin podía pensar en mi vida sin preguntarme qué nueva acusación o problema iba a aparecer. Lo más absurdo de todo sigue siendo que Mark fue quien exigió la auditoría. Si se hubiera limitado a acusarme y yo hubiera reaccionado emocionalmente, quizá habría terminado convirtiéndose en una pelea imposible de demostrar. Pero él quiso una revisión completa porque estaba convencido de que iba a encontrar algo contra mí. Quería que profesionales externos revisaran cada cuenta, cada transferencia y cada movimiento de dinero para demostrar que yo era una ladrona. Y eso fue exactamente lo que hicieron. Revisaron todo. No encontraron evidencia de que yo hubiera robado dinero. Encontraron sus transferencias. Sus gastos. Sus cuentas. Sus documentos. Sus correos. Sus movimientos. Incluso la fecha en la que había transferido una cantidad importante de dinero justo antes de acusarme. Yo no tuve que inventar nada para vengarme de Mark. Ni tuve que arruinarle el negocio, esconderle dinero ni hacerle una trampa. Durante meses pensé que tendría que luchar para demostrar que no era la persona que él decía. Al final, mi única decisión fue aceptar la auditoría y dejar que revisaran absolutamente todo. Mark quería que la auditoría me destruyera. Terminó siendo la razón por la que descubrí quién era realmente mi esposo. Y, probablemente, la peor parte para él fue que no fui yo quien lo hundió. Fue la evidencia que él mismo exigió que buscaran.